Le voy a leer el tema, el profe. Sí, adelante. El poder constituyente original. Correcto. Fue el tema que planteamos. Muy bien. Teníamos unas preguntas, Fanny, que si mal no me acuerdo, no las pudimos abordar porque tanto don Edward como don Eduardo ingresaron y no las pudimos abordar. A ver si tal vez las abordamos ahora al inicio y comenzamos a desarrollar el tema. Ok, le hago la primera pregunta, profe. Sí. Cuando dice, ¿cuándo y por qué se requiere un poder constituyente original? Muy bien, correcto. ¿Qué más tenemos aparte de esa pregunta? Ok. Es que se me perdieron los anteojos, profe. ¿Qué problema? No sé. Ya que yo pierdo todo. Sí, me pareció extraño no verte con anteojos. Debería llevarme, en serio. Sí, claro. Sí, en serio. Es que yo pierdo las llaves, el celular y los anteojos. Gloria a Dios. Ok, dice, pero así como podemos ver, dice, poder constituyente de facto. Sí. Entre comillas, revolución, sí. Guerra civil. Correcto. O poder constituyente de jure. De jure. De jure se dice. Sí. Dice aquí también entre comillas, autoconvocatoria original o convocatoria por partidos políticos. Muy bien. Disculpe, pero es que la oficina queda como muy cerca de la calle, vea que el chiquillo se está gritando. No hay problema. Bueno, vamos a empezar. Primero, encomendar este programa al Espíritu de verdad, al Dios Creador, que nos dé gracia y sabiduría a todos para que verdaderamente haya un aporte a la ciudadanía que se conecta, esté verdaderamente aprovechando su tiempo, ¿verdad? Que Dios nos ayude y que el Señor Jesucristo tenga misericordia de nosotros. Bueno, hay un asunto que es muy importante comprender y es el hecho de que el pueblo es soberano. ¿Y qué significa eso, verdad? O sea, al pueblo no le han dicho que es soberano y tampoco le han permitido ejercer esa soberanía. Soberano significa que es el que manda, es la máxima autoridad. Y el pueblo entonces, en su afán de tener un colectivo costarricense con un territorio, con unos límites y con una forma de gobierno, tiene que organizarse. Y para organizarse, entonces el pueblo manda representantes a una cosa que se llama Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? ¿Por qué es constituyente? Porque constituye un modelo político y un modelo administrativo. ¿Para qué? Para conducir las cosas públicas, lo que en latín se llama res, cosa pública, res pública, república. Nosotros tenemos la república, o sea, la cosa pública. Costa Rica es una república democrática. Entonces, significa que las cosas públicas se deciden por democracia y no por una dictadura o por una autocracia, que es cuando una sola persona impone el mando sobre un país. Pero hemos venido viendo a través de los años que no es cierto que tenemos una república democrática. Tenemos una república solapando un régimen autoritario a través de la oligarquía criolla mafiosa. ¿Qué es la oligarquía criolla mafiosa? Un conjunto de familias y de empresarios y de sindicatos y de partidos políticos que se organizan por debajo para sacarle el voto al ciudadano cada 4 años, y una vez que ellos tienen la representación asignada, hacen con nosotros lo que a ellos les da la gana. O sea, nosotros le entregamos la soberanía al partido político para que nos administre como les da la gana. Y aquí es cuando vemos que mientras la administración vaya bien, el pueblo pues no tiene ningún problema, y que nos sigan quitando la soberanía y que nos sigan administrando como bien les parezca, siempre y cuando el bienestar llegue a nuestros hogares y a nuestros bolsillos. Pero ¿qué ha pasado en el último gobierno? Que este último gobierno recibe un país destrozado por la deuda, destrozado por el narcotráfico, destrozado por la corrupción, y tiene
el gran deber, porque juraron obedecer la Constitución y las leyes, tienen el gran deber de administrar bien. ¿Y qué tenemos en este momento? No tenemos una administración, no tenemos un gobierno, lo que tenemos es un circo y un show. Y al tener un circo y un show, pero hay que aprobar el presupuesto del año entrante, hay que pedir que los organismos policiales desarrollen bien su trabajo en las costas para evitar el narcotráfico, hay que poner escáneres para detectar el trasiego de la cocaína, hay que tener una política de seguridad nacional que permita que las personas nos sintamos felices y contentas y seguras de viajar en autobús, de viajar en vehículos, de noche, de madrugada, de día. Hay que poner una política de protección al menor, a la mujer agredida, al hombre agredido, porque también hay hombre agredido. Y esas políticas se desarrollan a través de dos cosas: de un presupuesto nacional de la República y de una institución que las ejecute, como el PANI, como el IDA, el ITCO, el INDERO hoy día, como el Tribunal el Supremo de Elecciones, o bien el Poder Ejecutivo, que no son poderes, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, que no son poderes, son funciones técnicas de gobierno. Y se ve el resultado de ese gasto que nosotros como ciudadanos tenemos que financiar el presupuesto a través de impuestos, a través de deuda. ¿Se ve? No, no se ve. Se acumulan más asesinatos, se acumula más exportación de droga. Somos un narcoestado, un estado penetrado por el dinero del narcotráfico. Tenemos 45 mil millones de dólares aproximadamente depositados en el sistema bancario nacional que no se sabe de dónde vienen. Y por eso es que el tipo de cambio va para abajo. Y tiene que bajar aún más. No podemos creerle las cifras al Banco Central ni al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda anda buscando más dinero a través de impuestos como el que van a poner al SIMPE. En lugar de bajar los costos de la administración pública, no, anda buscando más dinero. ¿Y a quién van a apretar? A todos los ciudadanos que hacemos SIMPES. Pero ellos no van a hacer como no lo hicieron en 1793 los franceses. Francia tenía una deuda muy grande. ¿Y a quién tenía que pagar más? Los que más tenían. Y los 4 ministros de finanzas que tuvo el rey Luis XVI le dijeron: hay que apretar a los ricos, hay que apretar a la nobleza. Y no quisieron, no quisieron. Y si había plata en Francia, ¿dónde? En los ricachones de siempre, los de la monarquía, los que siempre habían explotado el régimen y el sistema. ¿Y por qué hubo una revolución? Porque entonces querían cobrarle la transformación, el pago de la deuda de Francia al pueblo pata en el suelo. Y comenzó a escasearse el pan, comenzó a escasearse los alimentos, y las mujeres que desescamaban pescado con cuchillos filosos en los puertos de Francia fueron las que empezaron la Revolución Francesa. Llegó después Napoleón y llegó después todo lo demás. Fueron las mujeres, porque estas se le mandaron a decir al rey: no hay pan. Y la reina respondió: hey, coman pasteles. O sea, si no hay pan, ¿de dónde va a haber plata para comprar pasteles? Y entonces eso ofendió muchísimo a las clases pobres, a las clases que no tenían educación. ¿Y qué fueron a hacer? A todos los que tenían encerrados en la cárcel llamada La Bastilla, fueron a sacarlos, porque esos eran parte de los que decían: hay que hacer una transformación de Francia. Como ahorita nosotros decimos: hay que hacer una transformación de Costa Rica. Como ahorita Costa Rica tiene una deuda superior al 60% del Producto Interno Bruto, y en lugar de poner a pagar a las empresas que hacen millones de dólares con nosotros vendiéndonos productos y servicios, pero declaran cero ganancias, y el Ministerio de Hacienda cierra los ojos ante eso. ¿Cómo es posible que, teniendo nosotros profesionales de altísimo nivel en el Ministerio de Hacienda, se vayan a tragar que una empresa que vende millones tiene cero utilidades? Pero si andan apretando ahorita al pequeño ganadero, que le tiene que poner un arete a cada res para controlarle la trazabilidad del dinero de la venta de la res. Es decir, el gobierno no está gobernando. La institucionalidad que hemos creado y que hemos recibido desde 1871 no está funcionando. El narcotráfico tiene penetrado todo el estado. El narcotráfico tiene pueblos dominados por ellos, barrios completos donde la policía no entra en Costa Rica, barrios completos donde el narco de ahí administra mejor que la municipalidad. Paga para que se recogen la basura, paga para que vigilen, paga para que nadie robe, porque a ellos, al narco no le conviene que se roben un paraguas, que se roben un carro,
porque llega la policía a investigar. Entonces ellos ponen su propia ley. Hay barrios completos en Costa Rica y todos los costarricenses lo sabemos. O sea, el gobierno no tiene capacidad, aunque tenga presupuesto, para darnos y garantizarnos una libertad, una seguridad que juraron obedecer cuando juraron las leyes y la Constitución. Entonces, cuando un país, el modelo no le funciona, como la Segunda República nuestra está hundida en corrupción, como es el caso Papagayo, que se los he explicado muchas veces y con mucho gusto les vuelvo a decir, el ICT, a través de reunión de fincas que nunca se pagaron a sus verdaderos dueños, inscribió una finca 70993-000 a nombre del ICT y luego la dio en concesión. O sea, primero le roban las fincas a los propietarios, no se las pagan y luego le dan en concesión a los ricos de Costa Rica para que la desarrollen. Y lo peor de todo, como no la pueden distribuir en metros cuadrados, no la pueden segregar, entonces inventaron un estado paralelo a través de la creación de un régimen llamado Registro General de Concesiones Turísticas. Y el folio real de la finca, la 70993-000, le crearon un folio en metaverso, en estado paralelo, que es la 9Z-000. Y todas las sociedades anónimas que venden en Papagayo, las venden basadas en esa concesión. Y todos los ricos que compran esas sociedades anónimas van y hacen mansiones de 25 o 30 millones de dólares sobre el piso, sobre el suelo de la finca patrimonial del ICT, manuscrita la 70993-000. Eso es un escándalo que tiene años de existir, que yo personalmente y otros hemos denunciado ante la fiscalía, y que el gobierno de turno es el responsable de detener eso y no lo ha hecho. Que precisamente Pilar Cisneros, Gallo y don Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles se les informó en una reunión que hicieron ellos en Sardinal de Carrillo cuando eran candidatos a la presidencia y a la asamblea para ser diputados. Se les informó del caso, llegaron, ganaron y no dicen nada. Entonces el presidente de la República hace un show terrible, retando a los demás poderes a un debate. ¿Y por qué no me acepta el debate, el reto que yo le he hecho, yo, el doctor Roger Méndez, para que hablemos de la nueva república, de la tercera república, para que hablemos del borrador que supuestamente él debe tener para la tercera república, para una constituyente? No, a mí no me acepta el debate, sino aquí como no quiere rebajarse, hablar con ciudadanos costarricenses que conocemos la ley y que conocemos el modelo, entonces inventa que él hace una gran administración retando a los otros inútiles, al presidente del Poder Judicial y al presidente del Poder Legislativo, porque todos los tres poderes están en manos de partidos políticos. Entonces, cuando una república está así, tiene que echar mano de nuevo a dos principios: al principio de que el pueblo es soberano y al principio de que tiene libre autodeterminación. ¿Y para qué hay que echar mano a eso? Para crear un poder constituyente original, un poder donde los delegados surjan de los riñones del pueblo a través de cabildos abiertos distritales y cabildos cerrados cantonales, y envíen delegados salidos de los riñones del pueblo, y no como lo tiene esta Constitución a través del artículo 196, que dice que para poder transformar la Constitución se ocupa convocar una ley con 2/3 de los votos, y entonces la asamblea es el que convoca al pueblo, pero a través de ¿qué? Del Tribunal Supremo de Elecciones. Y como bien lo han solicitado Fernando Zamora Castellanos, el doctor Alex Solís, el doctor Walter Coto Molina, ellos quieren una constituyente, sí, pero por el artículo 196, donde los delegados surjan de partidos políticos, gremios empresariales y sindicatos, es decir, no de los riñones del pueblo. ¿Para qué vamos a hacer una constituyente por el artículo 196 si los delegados van a ser de ellos mismos, de los partidos políticos, van a ser de ellos mismos, de los gremios empresariales, van a ser de ellos mismos, de los sindicatos? Nos la vuelven a robar como se la robaron a Figueres en 1948. Por eso es que hablamos de un poder constituyente original autoconvocado a través del principio de la libre autodeterminación de los pueblos, donde cada costarricense se autoconvoca firmando un certificado de autoconvocatoria donde él expresa su voluntad de ir a una constituyente y esa expresión de su voluntad la firma ante testigos. Y entonces queda la voluntad individual del costarricense, se convierte en voluntad particular por la firma de los dos testigos que también son costarricenses. Eso
se llama un certificado de autoconvocatoria, que ¿dónde existe? Solo en Costa Rica existe. ¿Por qué? Porque somos una república democrática que ya despertamos, que ya no nos vamos a permitir que nos engañen. Entonces, aquí hay dos caminos. De jure, ir a una constituyente autoconvocada por el certificado de autoconvocatoria, o de facto, una revolución civil como lo hizo Figueres en 1948, como lo intentó hacer en 1917 Federico Granados, Tinoco Granados, o como lo hizo en 1871 el general Tomás Guardia. Nosotros no hemos tenido hasta el día de hoy una constituyente realmente autoconvocada, salida de los riñones del pueblo. Todas las 16 constituyentes que hemos hecho, y aún cuando fuimos parte del territorio español, que el constituyente que salió por Costa Rica y por el partido de Nicoya se llamó Florencio del Castillo y fue enviado como representante de estos dos partidos, del partido de Costa Rica y del partido de Nicoya, ¿a dónde? A Cádiz, España, y llegó a ser presidente de las Cortes de Cádiz en ese momento. Nosotros tenemos experiencia en esto, pero no hemos logrado todavía una constituyente que los delegados surjan de los riñones del pueblo, sino que han surgido ¿de qué? De las oligarquías criollas mafiosas a través de sus instrumentos políticos, los partidos políticos corruptos de siempre. Por eso es que yo insisto que la constituyente no puede ser por el 196 porque nos la vuelven a robar. Usted no ha visto el proyecto de constituyente de Walter Coto Molina. Usted no ha visto el proyecto de constituyente de constitución, el borrador que propone don Alex Solís. Es más de lo mismo. Pero cuando usted ve las 85 propuestas que tenemos nosotros, 75 de Carlos Roberto Loría Quirós y 10 que este servidor ha puesto y otras que han puesto otros ciudadanos que ya están para ser sumadas, estamos hablando de transformar totalmente el modelo actual. Nada de república parlamentaria, nada de república presidencialista. Vamos a hacer una república soberana municipalista. Y esas propuestas yo las vengo exponiendo desde el año 1997. Es que la gente me dice, es que ahora que usted está hablando, ¿por qué hasta ahora? Le digo, no, es que hasta ahora existe TikTok. Porque nosotros no utilizamos Facebook, no utilizamos WhatsApp, utilizamos TikTok. ¿Y cuánto tiene TikTok de verdaderamente darnos este servicio? Es muy poco. Por eso es que hasta ahora usted entiende, escucha de que existe una propuesta de una constituyente autoconvocada y antes no. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que hemos desafiado públicamente a estos constitucionalistas y al mismo presidente de la República, y sí, ellos saben que los desafiamos, pero ellos no responden. ¿Por qué? Porque es que imagínense, el trabajo de 25 años recolectando cómo crear un nuevo modelo político administrativo cuando esta gente llega a apagar incendios ahí, son administraciones tipo bombero, andan con la manguera apagando incendios. ¿Qué se van a sentar a estudiar esto? Como lo hemos estudiado, finado, Fernando Varela Salazar y este servidor y don Carlos Roberto Loría Quirós y los que vienen últimamente haciendo sus agregados. ¿Por qué? Porque ya entendemos los costarricenses que el pueblo es soberano, que tiene libre autodeterminación y que no nos van a engañar con una constituyente convocada por el artículo 196 o por el 195, que son reformas parciales. ¿Por qué? Porque no las vuelven a robar. Tenemos que tener el valor, tenemos que tener el escroto, por no decir la palabra correcta, que si quiere usted la dice, Fanny, para allá. Tenemos que tener las agallas para ir a una constituyente autoconvocada. Les digo, vamos tranquilos, tenemos la gente para hacer eso, tenemos el pensamiento y tenemos la calidad. Lo que se ocupa es valor y lo que se ocupa es amor por Costa Rica. ¿Qué me ibas a decir, Fanny? Significa que tiene que ser prácticamente municipal. Eso es lo que usted nos está dando a entender. Que sea del pueblo. Sea del pueblo. Todos los cantones. Y como lo que se llaman las asambleas o como se llaman las votaciones municipales. Es que prácticamente eso es lo que propone este proyecto. Es que es muy sencillo. Aquí hay un orden muy interesante que nunca se ha aplicado. Nunca se ha aplicado este orden, estimada Fanny. El país está dividido en distritos y cantones y provincias. ¿En qué parte de la Constitución dice que el partido político es el intermediario de poder entre el pueblo y el Estado? En ninguno. Sin embargo, es un hecho
Y la gente no entiende la democracia si no es a través de liberación y la unidad y del partido del gobierno y cualquier otro que se monte. ¿Por qué? Si cada distrito y cada cantón es un partido, es una parte. Partido viene de parte. ¿Ah? ¿Y cuál es? Entonces, cuando nosotros tengamos un consejo del pueblo organizado por un representante hombre y un representante mujer de cada cantón, vamos a tener al verdadero pueblo mandando en un órgano. El que va a gobernar no va a ser el presidente de la República, va a gobernar ¿quién? El Consejo del Pueblo. Y entonces el presidente de la República deja de llamarse presidente de la República y es un empleado contratado por el Consejo del Pueblo que se va a llamar presidente del Poder Ejecutivo, si quiere ponerle así, o mejor póngale coordinador constitucional de la República. Iba a ser un empleado que el pueblo lo puede despedir cuando quiere. Profe, una pregunta. Ajá. ¿Por qué no se hizo esto desde el principio? ¿Por qué se llevó a lo que se llama a los partidos políticos? ¿Por qué ahora los partidos políticos son los que gobiernan prácticamente esto? Gobiernan, pero no les va a quedar mucho tiempo, porque vea que el propio presidente actual, don Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles, ya no es líder de un partido, porque él nunca fue líder de ningún partido, para empezar. Él utilizó un partido taxi para llegar al gobierno. Y ahora quieren sacar 35 diputados. Bueno, enséñenos los candidatos para ver si creemos en ellos. Y enséñenos quién va a ser la candidata o el candidato a presidente de la República para ver si nos podemos confiar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Audiencia, ¿qué es lo que ocurre, Fanny? El problema es el siguiente. El problema es que nosotros ya despertamos y nos dimos cuenta que antes, a través de la radio, a través de la teletica, a través del periódico La Nación, nos tenían dopados, dominados. La única realidad era la que informaba Teletica o Canal 6 o Repretel o ahora Trivisión y no sé quién más. Y estos aparatitos, los celulares, nos han permitido conocer muchas versiones de la realidad que antes no conocíamos, como este programa de La Cerviseño, que te habla con la Constitución en la mano, que reta al presidente a un debate, que reta a los constitucionalistas a un debate. Y no quieren. No quieren, ¿por qué? Porque sabe que ya el pueblo ha estudiado la materia y que no los van a engañar más. ¿Cómo es posible que creamos en un Tribunal Supremo de Elecciones, entre comillas Supremo, donde la que manda ahí es una pieza de Oscar Arias? Pero ¿por quién le vas a creer? ¿Cómo le vas a creer a la Sala Constitucional cuando esos magistrados los ponen los partidos políticos? ¿Cómo vas a creer en la Fiscalía de la República, indistintamente quién sea el fiscal, si lo pone los jueces de la Corte Suprema de Justicia? ¿Y quién pone a los jueces de la Corte Suprema de Justicia? Los partidos políticos. ¿Y quién financia los partidos políticos? La oligarquía criolla mafiosa. ¿En manos de quién estamos? De la oligarquía criolla mafiosa a través de partidos políticos, por un sistema que financia partidos políticos. Y entonces yo llego y me monto un partido político y ocupo financiamiento y al que me financia le digo, bueno, si yo gano, la agenda suya va para adelante. Le doy concesiones en Punta Arenas, en el INCOP, le doy concesiones en Habdeba, le doy concesiones aquí, le doy concesiones allá, robo una finca de unos costarricenses, se la doy al ICT y la doy en concesión a usted, que es el dueño del periódico de La Nación. Así han hecho. Esa es la oligarquía criolla mafiosa. Y entonces ahora la gente habla de las elecciones 2026 y que vamos a sacar. Pero ¿cuáles elecciones 2026 costarricenses? Si lo que ocupamos ir a una constituyente, a redefinir el modelo político administrativo. ¿De qué elecciones me estás hablando? Enseñame los diputados, los candidatos a diputados, enseñame los candidatos a presidente. ¿Ustedes creen que nos van a engañar otra vez? El pueblo está harto del show de los miércoles. El pueblo está harto de los 3 falsos supremos poderes de la República. El pueblo está harto de las falencias que tiene esta digna constitución, porque tiene falencias a pesar de su dignidad. El pueblo está harto de que lo engañen. El pueblo dice, el artículo 9, que es el que ejerce el gobierno, y no tiene un colón, un litro de gasolina, un plaché de cemento, un vehículo para moverse en ninguno de los cantones y distritos. El pueblo no existe en la Constitución. Lo que existe es un montón de bobos que vamos a dar los votos y financiamos la deuda pública, financiamos las pensiones de lujo, financiamos los salariotes de los presidentes, de los ministros, de los diputados, de los magistrados, y no tenemos el servicio que nos quieren dar, no tenemos justicia pronta y cumplida, no tenemos seguridad ciudadana, somos un país narco, somos el hazmerreír del mundo ahorita.
que decimos que somos una democracia y lo que tenemos es un narcoestado. Y el pueblo se cansó de eso, Fanny. Ahora, si el pueblo quiere seguir ciego y sordo, Fanny, aquí no hay programa lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo que cambie a un ciego y a un sordo. Ya hemos dicho lo que hay que hacer. Lo que dice aquí el profe dice, diga. Dice, y eso nos pasa por ser tan miedosos o incrédulos, licenciado. Okay. El profe le pregunta, ¿usted cree que los dos poderes se reúnen con el Ejecutivo? ¿No? ¿Y para qué se van a reunir? No creo yo tampoco. No, porque es que entender... ¿Para qué se van a reunir? Es que vea, Fanny, el asunto está así. Esos poderes, detrás de ellos están partidos políticos. Y detrás de los partidos políticos está la oligarquía criolla mafiosa. Estos son títeres manejados por la oligarquía criolla mafiosa. La oligarquía criolla mafiosa tiene el billete, tiene los negocios del país. Esos financian a los partidos políticos. Los partidos políticos ponen a todos estos empleaditos, los magistrados, los diputados, el presidente, el comandante de la policía, los maestros del Ministerio de Educación, los policías del Ministerio de Seguridad. Todos son marionetas. ¿Pagadas por quién? Por los costarricenses. Y no tenemos el servicio apropiado, no tenemos la seguridad apropiada. Un día me detuvo un policía ahí a la entrada de Aguantafilo. Le digo, ¿por qué usted me detiene aquí a la salida? Me dice que usted viene a comprar marihuana. Le digo, no, yo tengo una casa ahí, en ese barrio. ¿Por qué usted no va y saca el narco de ahí? ¿Por qué usted no va y lo saca? Y le pide la cédula al narco y lo procesa y lo lleva ante la fiscalía y lo encierra. No, tienes que detener a los ciudadanos que sí enseñamos la licencia. Me dice, bájese del carro. Le digo, no, señor, usted cree que está hablando con un ignorante. Usted, para que yo le muestre este carro, tiene que traerme una orden de un juez. Además, le digo, llame a su asesor jurídico, ustedes llaman al Falima, llámelo, y que me muestre ¿no? O sea, hay un montón de policías llevando a cabo su trabajo con un nivel de ignorancia espantosa, pero espantosa. ¿Ah? Y en lugar de hacer el trabajo de atacar verdaderamente a los malos, no, ellos no lo hacen. Pero ¿cómo van a atacar si esos narcos están organizados? Esos narcos tienen unas campanas alrededor de esos barrios, que apenas vean la policía entrando por allá, mandan el mensaje al centro de operaciones y toda la droga se pierde, nadie la encuentra nunca. Se burlan de la policía. El narcotráfico se burla del Estado. El narcotráfico se burla de los ciudadanos. Jovencitos que deberían de estar estudiando, durmiendo en covachas ahí, en las alcantarillas, en Aguantafilo. Muchachitas que hasta hablan inglés, llenas de droga, vendiendo sus cuerpos porque ocupan plata para consumir. Este es el país que es como Suiza. No, hombre, nosotros estamos engañados. Y eso que no le hablo de la abuelita, eso que no le hablo de los diques de Cartago, y eso no estoy hablando de... Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Jacó, ¿qué es a cielo abierto? ¿Qué es Jacó a cielo abierto? ¿Cuál es el turismo de Jacó? ¿Cómo se hacen los negocios en Jacó? En Jacó nunca hay un delito sexual. Qué raro. En Jacó nunca hay un delito. Ocurren en Heredia, ocurren en Limón, en San José, pero en Jacó no. Qué raro. ¿Ah? En Guanacaste no hay delitos sexuales, en Tamarindo, ni... Qué raro. O sea, nosotros tenemos un país manejado por una oligarquía criolla mafiosa y por un régimen solapado de dictadura que nos engañan a todos. Y cuando ya vos comenzás a ver las cosas, a ver la ley y a ver que no cumple el gobierno, no cumple el Poder Judicial, no cumple el Poder Legislativo con lo que tienen que cumplir, tenemos un país robado en manos de partidos políticos y ahora esos quieren que lo volvamos a elegir en el 2026. No, señores, hay que parar el país. Al país hay que llevarlo a una Asamblea Nacional Constituyente, donde los delegados surjan de cabildos abiertos y cerrados. Este orden está obsoleto. Si lo bueno que hay aquí lo podemos recuperar después de una discusión y un debate sano en una constituyente, en una buena. Pero nosotros no podemos hacerle reformas parciales a esta constitución por el artículo 195, ni tampoco podemos hacer una constituyente por el 196 con delegados de partidos políticos, con delegados de
sindicatos y mucho menos de gremios empresariales. Ellos no se van a reunir, Fanny, porque es muy sencillo. Ellos todos están chupando el presupuesto de la República, que lo paga usted con sus impuestos y yo. Ningún político de esos está en eso sin nada. Le están pagando un salariazo. Y todos los grandes asesores que tiene el presidente también están chupando. ¿Y sabe quién paga todos esos salarios? ¿Sabe quién paga todas esas asesorías? Usted y yo, Fanny, y el pueblo de Costa Rica. Por eso es que el pueblo, la primer política que tiene que controlar es la del presupuesto nacional. Se tiene que construir de una manera diferente, desde los distritos a los cantones y desde los cantones a las provincias y de las provincias a nivel nacional. Y no solamente diseñarlo de esa manera, ejecutarlo de esa manera y pedir cuentas. Por eso es que ocupamos fiscalías civiles, por eso es que ocupamos una oficina técnica de información para que informe en tiempo real lo que está aconteciendo en el país a los 168 concejales nacionales, un hombre y una mujer por cantón. Ocupamos otro modelo de gobierno. Por eso es que nuestras propuestas están ahí para ser leídas, para ser discutidas, para ser debatidas. Nosotros no estamos montando un partido político. Voten por mí, vean qué guapo que soy. Y Fanny va a ser diputada por San José. No, nosotros estamos pidiendo eso. Estamos diciendo, cómprese la Constitución, léase las propuestas y autoconvóquese. Estamos hablando desde el principio de libre autodeterminación y del principio de soberanía de los pueblos. ¿Qué más, Fanny? Tenemos una pregunta más. ¿Qué dice el derecho natural de los derechos humanos y la Sala Constitucional sobre la autodeterminación de los pueblos? Vea, para un señor aquí que dice Bambi, dice, este mae queque con este librito. No, señor, este librito no lo lee don Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles. Este librito, que es la Constitución Política y aún con sus defectos, es lo que nos rige como nación. Este librito no es papel higiénico, Bambi. Este librito es la Constitución Política de Costa Rica. Pero claro, noto que usted o no tiene 2.500 pesos para comprárselo, o si lo tiene no sabe leer, o si ambas cosas sabe leer y no tiene, y tiene los 2.500, tampoco le importa. Porque a nosotros sí nos interesa Costa Rica y por eso hacemos estos programas. Y Bambi, ¿para qué usted esté aquí? Si no le interesa este mensaje, si no le interesa esto, lo invito a salir. Nosotros estamos aquí construyendo a Costa Rica, no destruyendo. Yo reto a Rodrigo Alberto Jesús Chávez Robles a que hablemos de esta Constitución, al menos de esta, mucho menos de la que vamos a hacer nosotros, porque él dice que quiere una constituyente. ¿Dónde está el borrador? No lo tiene. Es que son habladas. Es humo. Pero ¿cuál? Opol. Bogue y Asociados. Dicen que el presidente ahorita tiene el apoyo del 420% del país. Solo falta que digan esa estupidez. O sea, es que mienten y mienten tanto que dice que tiene el apoyo del 85%. Por favor, si tuviera el apoyo siquiera del 40%, del 50%, monta una constituyente autoconvocada. Ellos saben que no tienen ese apoyo, les menten al pueblo. ¿Y a dónde están los candidatos a diputados? ¿Y a dónde está el candidato a la presidencia del partido de gobierno? No tienen a nadie. No tienen poder ahorita, no van a tener poder después. Costarricenses, entienda, hay que sacar a Liberación, a la Unidad, al Frente Amplio, al PAC y al partido del gobierno. ¿Cómo? Hubo una constituyente autoconvocada por el principio de libre autodeterminación. Eso es lo que a ustedes no les gusta, algunos de ustedes, pero esos son principios que Costa Rica tiene firmados a través del Pacto de Nueva York, de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, y que ha dicho la resolución de la Sala Constitucional 3435 de 1992, que esos principios, cuando otorgan mejor derecho que los principios constitucionales, son de acatamiento obligatorio. Entonces, Fanny, ¿de qué estamos hablando? De que hay gente picada porque uno le habla así al presidente. Es que perdónenme, nosotros no tenemos 2 meses de andar en esto, tenemos 25 años de andarlo promoviendo. Pero es que hasta ahora existe TikTok. Entonces, hasta ahora es que esto se está dando a conocer. Y yo no sé por qué es el empeño, si nosotros no tenemos un 5 para promover esto, esto lo hacemos con las uñas, con nuestros celulares y con nuestro conocimiento, y con mucho amor por Costa Rica. ¿Qué me decías, Fanny? Sí, por algo será que no nos invitaron a la casa presidencial como creadores de contenido, porque nos dicen los constituyentes. ¿Sabe usted que el periódico Cericeño nos dice todo el mundo y nos conoce como la constituyente? ¿Lo Bueno, sabía, profe? Gloria a Dios, pues de ahí, tampoco dicen mentiras.
tampoco dicen mentiras, pero vea, hay un asunto que yo quiero comentarle a usted. Vea, este librito es de un francés que se llamó Jean-Jacques Rousseau, Juan Jacobo Rousseau. En este librito, Juan Jacobo Rousseau dice que él, para proponer el contrato social, que es una cosa que ya hemos hablado en su momento, y que el modelo de contrato social de Rousseau, para la altura de nuestro tiempo, por la tecnología que tenemos y por la forma tan dinámica de la vida del mundo, este concepto de contrato social tiene que evolucionar, por no decir que el contrato social de Juan Jacobo Rousseau está obsoleto, pero los principios sobre los cuales él lo planteó no están obsoletos, están vivos. Vamos a ver. Dice Juan Jacobo Rousseau que todo el pensamiento de él descansa en dos principios. Uno, la superioridad de la naturaleza sobre el estado social. Esto lo que quiere decir es que todo lo bueno le viene al hombre de la naturaleza y todo lo humano le viene de la construcción social. Qué interesante. Dice así, todo el bien le viene al hombre de la naturaleza, todo el mal le viene al hombre de la dinámica social. El segundo principio, imposibilidad de volver al estado natural. Eso es algo muy importante. Si bien es cierto, todo el bien le proviene al hombre de la naturaleza, es imposible que volvamos a tener taparrabos cuando tenemos celulares. Es imposible que volvamos a la medicina de la hierba, de los humos y de los hechizos, cuando hoy conocemos muy bien el valor de las hierbas, el valor de los medicamentos sintéticos. Pero entonces, es imposible volver al estado natural, dice Jacobo Rousseau. ¿Es pues necesario destruir toda la vida social? No, no se puede destruir la vida social. Tenemos que mejorarla. Dice, no es necesario destruir todo lo conseguido por el arte y las ciencias, por la medicina y por la política, ¿eh? y por la vida religiosa, por decirlo algo más, sino que hay una necesidad de construir un orden social lo más cercano posible al estado natural. ¿Y qué es lo más cercano posible para organizar una república que cayó en manos de la corrupción? ¿Qué es lo más aconsejable desde la perspectiva natural por una segunda república que está corrompida por el narcotráfico, que está corrompida por un exceso de leyes, que está corrompida por los partidos políticos y por las oligarquías mafiosas? Siguiendo el consejo de Juan Jacobo Rousseau, lo más cercano al estado natural, y lo más cercano al estado natural es una democracia totalmente participativa, donde los delegados a los diversos cargos sean escogidos desde los riñones del pueblo. Eso es lo que hay que hacer. Una constituyente autoconvocada. Ahora, el contrato social de Rousseau hablaba claramente de un contrato entre el sujeto individual con el Estado. El Estado es una organización que tiene tres atributos, ¿verdad? Tiene un territorio, tiene un pueblo y una forma de gobierno. Eso es un Estado. Entonces, ¿qué decía Juan Jacobo Rousseau? Bueno, este individuo firma un contrato con el Estado y le dice, vea, yo renuncio a protegerme a mí mismo, a tener armas en mi casa, machetes, pistolas y todo, con tal de que la policía del Estado me proteja. ¿Ah? Yo renuncio a educar a mis hijos de la manera en que yo creo educarlos y los envío a la escuela pública. Yo renuncio a la santería como medicina y me voy yo mismo o envío a mis familiares al hospital público o al EVAIS. Es decir, nosotros entramos en un contrato donde renunciamos a muchas libertades garantizadas por la naturaleza a nosotros mismos para que el Estado las resuelva. Y al punto es que hasta le financiamos al Estado el presupuesto para que lleve a cabo esa resolución de nuestros problemas. ¿Y qué ha pasado en Costa Rica? ¿Nos están resolviendo los problemas? No. ¿Qué se va a resolver con un debate entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo? Pero ¿a quién va a engañar Rodrigo Alberto Sucha de Robles con ese debate? ¿Va a resolver el poder de compra del salario? ¿Va a resolver el desempleo? ¿Va a resolver la inseguridad contra las mujeres? ¿Va a resolver la falta de empleo y de trabajos para los jóvenes y para las personas superiores a los 45 años? No va a resolver nada, y eso que es economista.
Entonces nos están vendiendo humo de que están administrando, cuando lo que están es ganándose el salario, habiendo jurado obedecer las leyes y no están dando el resultado. Ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo, ni el Tribunal Supremo, ni ninguna de los órganos del Estado. Nos están robando el contrato social. Nos están robando los impuestos. Nos están robando las pensiones de lujo. Y tenemos que seguir pagando. Y como quieran seguir robando, nos dicen, ahora vamos al 2026. Dame 35 diputados. ¿Y quiénes son? Vote por mí. ¿Y quién es? ¿Y quién es tu candidato? ¿Y por qué? ¿Y cómo lo vas a solucionar? Si vos, que tenés doctorado en economía y que venís laureado de no sé a dónde, no has resuelto los problemas con tu doctorado en economía, ¿a quién nos vas a poner ahí? ¿A quién van a engañar, Fanny? Es que no pueden engañarnos. Profe, ¿sabe lo que yo veo cuando llegan los miércoles? Como ustedes dicen, el show. Oiga, lo que yo estoy viendo es que él saca todos los trapos sucios y trata a los partidos como quiere y hace esa convocatoria que reunamos los tres poderes y todo el show, ¿verdad? Pero yo lo que estoy viendo es que con una mano saca a la luz todos los trapos sucios, ¿verdad? Pero para que él quede con su equipo y con su visión, que es los 38 diputados que tienen para el año 2026, o sea, yo lo que estoy viendo es eso, es ese juego, yo no es lo que estoy viendo, pero lo que yo no veo es de que él haga, que nos quite las pensiones de lujo, y él lo puede hacer con un decreto. ¿Por qué no lo hace? Porque y tienen... Costa Rica no sabe ni siquiera que es un decreto, ni sabe tampoco que lo puede hacer, y no le da la gana hacerlo porque se va a comer una gran bronca. La bronca más de dónde en Costa Rica. Es que todos esos poderes rapidísimos. El problema que tenía el problema que tenía El Salvador era de inseguridad por unos partidos políticos que estaban aliados con las maras. Y habían muchos muertos salvadoreños. Entonces ocupaban, a través de la república de ellos, darle el poder a alguien que resolviera eso. Y llegó Bukele y lo resolvió. Pero aquí aquí se le puede dar la Asamblea Legislativa con 59, 64, 128 diputados que no lo va a resolver porque son corruptos. Los diputados, los partidos políticos y la oligarquía mafiosa es el problema en Costa Rica. Y el principal problema es el partido político, porque hace intermediación de poder entre el pueblo y el Estado. Nosotros tenemos que eliminar para siempre el partido político para resolver los problemas en Costa Rica. No darle 35 diputados, no. Transformar la Asamblea Legislativa, que sea de 14 diputados, nada más. Un hombre y una mujer por provincia. ¿Y cómo es eso? Sí, y que sean expertos en leyes, eso sí. Y que hagan los proyectos de ley a solicitud del Consejo del Pueblo y que los eleve al Consejo del Pueblo para que el Consejo del Pueblo los apruebe, los reforme y los rechace. O sea, realmente convertir el departamento técnico actual de la Asamblea Legislativa en la verdadera Asamblea Legislativa. Porque ahí quien hace las leyes en la Asamblea Legislativa actual es el departamento técnico. Esa es la gente que sabe. Entonces un montón de payasos que llegan ahí a ganarse 4 millones, que no saben ni leer, ni escribir, ni hablar, ni hacer presentaciones. Algunos dicen que no están mancos, otros dicen que no son miembros de un club narco. O sea, un chismerío, una falta de respeto a su salario y a su función. Eso no sirve. ¿Cómo vamos a seguir eligiendo a los mismos que han corrompido el modelo? ¿Cómo vamos a poner al zorro a cuidar el gallinero? ¿Cómo vamos a ir a unas elecciones en el 2026? Con la calidad tan mala, tan baja que tenemos en los partidos políticos y en sus candidatos. No podemos, costarricenses. Es meternos el puñal nosotros mismos, es tomarnos nosotros mismos del veneno. Eso es así, vea. Poner una soga para que nos ahorcarnos, pero antes de ahorcarnos, tomarnos un veneno. Y si por alguna razón no me muero ni con el veneno ni con la soga, me meto el puñal. O sea, a eso vamos a las elecciones del 2026. Cuando lo que tenemos que hacer es, como dice Juan Jacobo Rousseau, mejorar el modelo. Para eso vamos a ir a una constituyente autoconvocada por el principio de libre autodeterminación, que lo respalda muy bien la resolución de la Sala Constitucional 34 a 35, 1992, de los pactos de Nueva York, de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, a través de un certificado de autoconvocatoria, donde después de este certificado, que se firman 3 originales, vamos a los cabildos abiertos distritales, a escoger un hombre y una mujer por distrito, y luego a los cabildos cerrados cantonales, de donde escogemos de los distritales un hombre y una mujer por cantón,
Y cuando tengamos esos 168 delegados, que son gente que tiene que saber leer, gente que le interesa Costa Rica, gente que sabe discutir, gente que ve programas de opinión y que entiende la realidad, a la Asamblea